El cerebro militar de Latinoamérica está en juego. Quien domine el algoritmo controlará cada decisión crítica en nuestra región. Bienvenidos a Táctica IA. Hoy nos adentramos en una guerra invisible que ya está reconfigurando el equilibrio de poder en nuestro territorio. No se libra solamente con tanques, aviones o fragatas, se libra en centros de datos, cables submarinos, satélites, sensores y modelos de inteligencia artificial capaces de filtrar la realidad antes de que llegue a los mandos humanos. Imagine una crisis imprevista. El tiempo humano ya no es suficiente para procesar exabytes de datos provenientes de satélites, drones, radares, sensores fronterizos y comunicaciones interceptadas. Cada segundo aparecen nuevas señales, nuevas anomalías y nuevas hipótesis. En ese entorno, el comandante ya no observa el campo de batalla directamente, observa una interpretación digital del campo de batalla. En la defensa moderna, la saturación de información es el primer enemigo. Llegar un segundo tarde no es un error de cálculo, es fallar en la misión. Pero decidir demasiado rápido, confiando ciegamente en una máquina que nadie audita, puede ser aún más peligroso. La velocidad sin soberanía puede convertirse en una trampa estratégica. Para sobrevivir al caos, los ejércitos necesitan un filtro, un catalizador capaz de transformar el ruido en conocimiento útil en tiempo real, la inteligencia artificial. Su promesa es inmensa. Detecta patrones invisibles, correlaciona señales dispersas, anticipa rutas, identifica riesgos y propone cursos de acción antes de que un equipo humano pueda completar el análisis. La IA promete la decisión correcta, promete el análisis perfecto sin el desgaste del cansancio o la duda humana. Pero esta capacidad introduce una pregunta incómoda. ¿De quién es realmente la decisión si el sistema que procesa la verdad ha sido diseñado, programado y entrenado fuera de nuestras fronteras? Por un lado, el Frente Occidental despliega su estrategia. Estados Unidos, a través de sus comandos regionales, ofrece a Latinoamérica una arquitectura de seguridad basada en la confiabilidad, la interoperabilidad y la cooperación técnica. Para muchos gobiernos, esta oferta parece lógica: conectar sus capacidades militares a redes probadas, con estándares conocidos y respaldo operativo inmediato. La oferta norteamericana es tentadora. Interoperabilidad inmediata, acceso a constelaciones de satélites compartidas y un blindaje hermético contra amenazas cibernéticas externas. También promete capacitación, doctrina, asistencia técnica y la posibilidad de operar bajo protocolos compatibles con fuerzas de alta tecnología. Bajo los acuerdos de asistencia técnica, las fuerzas locales reciben sistemas de IA listos para operar. Un software empaquetado que promete modernización instantánea. El problema es que, cuando una solución llega completamente cerrada, también llega con límites invisibles. El país usuario puede ver la pantalla, pero no siempre puede ver las reglas internas que ordenan la información. Sin embargo, esta protección crea un lazo invisible. Las decisiones estratégicas locales comienzan a depender de la infraestructura en la nube administrada en territorio extranjero. Los datos viajan, se procesan y regresan convertidos en recomendaciones. Pero en ese trayecto, la soberanía se vuelve una cuestión de permisos, contratos y actualizaciones. El acceso a la información crítica puede ser revocado o limitado con una simple actualización de software. Desconectarse de la red de Washington significa, en la práctica, quedar ciego. En una crisis diplomática, una restricción técnica puede tener el mismo efecto que una sanción militar: reducir la capacidad de decidir con autonomía. La soberanía se convierte así en una concesión temporal. El algoritmo que decide la prioridad de las amenazas responde a las prioridades políticas de su creador. Y cuando las prioridades no coinciden, el sistema puede no mentir abiertamente. Basta con ordenar la realidad de una manera conveniente. La ventaja táctica se transforma en una dependencia estructural. No se compra autonomía, se alquila una visión del mundo preestablecida. Este es el primer vector del caballo de Troya digital: la integración total que anula la capacidad de disidencia estratégica. Al mismo tiempo, desde el este, avanza un competidor con una doctrina radicalmente distinta. China despliega su denominada Ruta de la Seda Digital. Su enfoque no se limita a vender software, sino a construir la base física sobre la cual circularán los datos: redes, antenas, centros de procesamiento, cámaras, sensores y plataformas de conectividad. La propuesta de Beijing no se limita al software, se enfoca en la base material. Ofrecen supercomputadoras, redes de conectividad de bajo costo e infraestructura crítica sin condicionamientos políticos visibles. Para gobiernos con presupuestos limitados o bajo presión internacional, la tecnología china representa una salida rápida hacia la modernidad técnica. Pero el bajo costo inicial puede ocultar un precio de largo plazo. La infraestructura define qué datos se capturan, por dónde circulan, quién puede actualizarlos y quién entiende realmente su arquitectura. En materia de defensa, el proveedor de la infraestructura no es un simple vendedor. Puede convertirse en el arquitecto silencioso del sistema nervioso nacional. A través de sistemas de seguridad ciudadana y monitoreo de fronteras, los algoritmos orientales comienzan a absorber el pulso cotidiano de la región.
Cámaras urbanas, sensores portuarios, registros logísticos y redes de telecomunicaciones generan una masa de información que con el tiempo se convierte en poder predictivo. El dilema aquí es de naturaleza profunda. Millones de puntos de datos sobre la infraestructura, el movimiento de tropas y la logística regional transitan por arquitecturas de red, cuyos nodos centrales operan bajo otra legislación. La pregunta no es solo quién mira esos datos hoy, sino quién podrá entrenar con ellos los sistemas de decisión de mañana. La inteligencia artificial se alimenta de datos. Quien provee el hardware que captura la información posee la materia prima indispensable para entrenar los modelos de decisión del mañana. En otras palabras, los sensores de hoy pueden convertirse en la doctrina automatizada del futuro. La soberanía tecnológica se fragmenta. La región corre el riesgo de convertirse en un laboratorio de pruebas para el perfeccionamiento de algoritmos ajenos. Donde el frente occidental busca el control mediante el acceso cerrado, el frente oriental lo busca a través de la omnipresencia de su infraestructura. Este es el núcleo del problema, el fenómeno de la caja negra. Un oficial de inteligencia recibe una sugerencia táctica de la IA, pero es incapaz de auditar el código para entender por qué la máquina eligió esa opción. La interfaz puede parecer objetiva, limpia y racional, pero dentro del sistema existen datos de entrenamiento, criterios de clasificación y prioridades estratégicas que no siempre son visibles. Imagine que un modelo de IA entrenado en Asia debe evaluar una incursión pesquera no regulada de su propia bandera. ¿Clasificará la amenaza con la misma severidad que un analista local? ¿O reducirá el nivel de alerta mediante una cadena de criterios que parecen técnicos, pero que producen una consecuencia política? ¿O considere un software desarrollado en el norte, evaluando una disputa territorial que afecta a los intereses comerciales de una corporación anglosajona? El algoritmo tenderá, por diseño nativo, a proteger a su creador, no necesariamente porque alguien le ordene manipular un resultado, sino porque fue construido con una visión del mundo donde ciertos intereses pesan más que otros. Los algoritmos no son neutrales, heredan los sesgos geopolíticos, los valores éticos y los objetivos estratégicos de las potencias que los programan. La neutralidad tecnológica es una ilusión peligrosa cuando se aplica a la defensa nacional. Toda arquitectura digital tiene una doctrina escondida. Entregar la toma de decisiones a una IA extranjera para buscar eficiencia es el equivalente moderno a permitir que generales de otra nación dirijan las operaciones desde nuestro propio cuartel general. La diferencia es que ahora esos generales no usan uniforme, se presentan como modelos predictivos, paneles de control, recomendaciones automatizadas y sistemas de puntuación de amenazas. La ilusión de tomar la decisión correcta se desvanece cuando comprendemos que las opciones presentadas en la pantalla ya han sido filtradas para no alterar el tablero geopolítico de las superpotencias. Lo que no aparece en la interfaz deja de existir para el decisor, y lo que aparece como prioridad puede convertirse en urgencia nacional, aunque haya sido definido fuera del país. El verdadero peligro del caballo de Troya digital no es el espionaje directo, es la sutil y perfecta manipulación del criterio estratégico de nuestros líderes. Dominar los datos de un país es dominar su capacidad de reacción, es determinar qué ve, qué teme y cómo se defiende. Frente a este escenario, la sumisión tecnológica no es el único camino. Latinoamérica posee el capital humano para alterar este destino. Universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y profesionales militares pueden construir una ruta propia si existe voluntad política, inversión sostenida y visión regional. La verdadera soberanía en el año 2026 no se mide únicamente en la cantidad de efectivos o armamento convencional. Se mide en la capacidad de auditar, desarrollar e implementar algoritmos propios. También se mide en la capacidad de exigir transparencia a los proveedores, proteger los datos sensibles y mantener copias operativas nacionales de los sistemas críticos. Crear modelos de inteligencia artificial adaptados a las realidades multidimensionales de nuestra región, como el control fronterizo efectivo, la protección de recursos marítimos, la vigilancia de infraestructuras críticas y el combate al crimen organizado, es una necesidad existencial. Ninguna superpotencia entiende nuestras amenazas con la misma profundidad que quienes las enfrentan diariamente. Desarrollar una IA militar propia permite asegurar que cada alerta, cada análisis y cada decisión estratégica responda única y exclusivamente al interés nacional y al bienestar de nuestros pueblos. Esto no significa aislarse del mundo, significa cooperar desde una posición de control, no desde la dependencia absoluta. La tecnología debe ser un amplificador del juicio humano, no su reemplazo. El estratega debe mantener siempre el control ético y operativo sobre la máquina. La IA puede recomendar, acelerar y organizar información, pero la responsabilidad final debe permanecer en manos humanas capaces de responder ante la ley, la nación y la historia. El presente exige dejar de ser simples consumidores de tecnología empaquetada para convertirnos en desarrolladores de nuestra propia seguridad estratégica. Esto requiere estándares regionales, laboratorios de auditoría, bancos de datos protegidos, talento especializado y una doctrina que combine innovación con soberanía. Latinoamérica no tiene que elegir entre obedecer a Washington o depender de Beijing. Puede construir una tercera vía: cooperación selectiva, infraestructura verificable,
algoritmos auditables y control nacional sobre los datos estratégicos. La autonomía no se improvisa durante una crisis. Se construye antes, con paciencia, inversión y disciplina. El tablero global está en movimiento y el tiempo corre. La transformación digital de la defensa debe ser liderada desde adentro. Porque en la guerra invisible del siglo XXI, quien no controla su propio algoritmo corre el riesgo de convertirse en una extensión operativa de intereses ajenos. Para continuar analizando el poder, la tecnología y el destino estratégico de nuestra región, le invito a suscribirse a Táctica IA. Gracias por acompañarnos en este escenario. Nos vemos en el próximo análisis.